Es interesante y efectivamente siendo una causa nueva, nosotros podemos hablar de nuestra experiencia. Nosotros nos han contactado ciertos clientes donde han escuchado que existe la causa de incompatibilidad como para poder intentar divorciarse a través de esa causal. Lógicamente, pues, parte de la asesoría que nosotros damos es poder explicarles a ellos un poco sobre esta causal, hacerle la diferenciación entre la causal de mutuo consentimiento y de incompatibilidad, porque de cierta manera actualmente la jurisprudencia es baja en cuanto a esa causal. Y en este caso, lógicamente, al tocarse un tema de determinar la incompatibilidad de una persona, reitero, no es legal, sino que se vuelven criterios totalmente subjetivos, que de una u otra forma, tal vez la contraparte, que no es la que interpone la demanda de divorcio, tal vez no quiera llevar a cabo el divorcio y va a tratar de defenderse de alguna manera que vaya a enredar al mismo juez. ¿Y cómo determinar el juez si realmente existe o no existe la incompatibilidad? ¿Cuáles van a ser los criterios, por lo menos? Habrá una lista totalmente taxativa, por decirlo así, de los criterios que debe utilizar para poder determinar esa incompatibilidad. Entonces, en ciertas maneras, dicha causal ha ido, tal vez, de alguna manera, confundiendo a aquellas personas que tal vez tienen una intención de divorciarse y por creer de que dentro de ellos existe una incompatibilidad, va a ser fácil de ejercer esa causal para poder lograr lo que se han propuesto, que es el divorcio. Ha sido interesante y realmente el comparativo de la causal de incompatibilidad con la causal de mutuo consentimiento, pues tiene de cierta manera sus contrastes, porque la causal de incompatibilidad tiene contención, es decir, no se puede llevar por acuerdo de partes, sino que es una parte que desea divorciarse de esa causal como la más idónea para poder llevar a cabo el divorcio, pero al momento de encontrarse la contraparte de una demanda judicial, lógicamente va a intentar defenderse de que no existe esa incompatibilidad, si no es lo contrario, a esa gracia le dice, no, vamos al mutuo consentimiento, resolvamos esto de inmediato, listos. Entonces, yo creo que, y no sé si Daniel en este caso pues ha podido tener alguna oportunidad o ha podido revisar algunos casos. Nosotros, y esto vale la pena mencionarlo, dentro de los casos que hemos tenido, los contactos que hemos recibido sobre la causal de incompatibilidad, hemos logrado hacer entender a las parejas que esta causal no es nada más de que vamos, la ponemos y como yo dije que tenía una incompatibilidad, me van a dar divorcio. Entonces lo que hemos intentado es tratar de buscar con la contraparte, haciéndolo ver que esta causal pues deja un camino más abierto, que a la postre va a ser más dañino para las personas, para la pareja, y que por ende tratemos de buscar una vida de una solución, entre comillas, amigable, para poder disolver el matrimonio, ¿verdad? Porque de cierta manera, y en esto podrían hablar si habría que ir un poquito más allá, pero si ya una parte, es decir, son dos personas y una de las personas ya no quiere continuar en matrimonio, ¿cuál es el propósito de impedírselo? Es decir, ¿por qué no buscamos la solución a esta solicitud de una de las dos personas y resolvemos esto de una manera en que se haga menos daño entre ellos mismos? Entonces, bueno, lo que pasa es que detrás de cada pareja que está por disolver su unión, hay todo un trasfondo y una historia, ¿verdad? Solo para apoyar un poco lo que Eduardo estaba mencionando, definitivamente esta causal de incompatibilidad de caracteres genera contienda, ¿verdad? No es como que nada más lo vamos a presentar y estamos de acuerdo, porque definitivamente, si no, estaríamos escogiendo la otra vía que es más fácil y más rápida, ¿verdad? Entonces, estamos en contraparte. Y en muchas ocasiones, lamentablemente, yo he escuchado, ¿verdad? Es que yo tengo que demostrar que él no está bien de la cabeza o que ella no está bien de la cabeza, haciendo referencia, ¿verdad? A que esa forma de comportamiento de su expareja es la que los ha tenido mal o les ha quitado su calidad de vida, su salud mental, ¿verdad?
o inclusive el desarrollo de sus actividades personales. Y con esto, muchas veces con esta causal, lo que se quiere es poner en mal a la otra persona y evidenciar el daño que me ha hecho por su forma de ser, por su forma de proceder, ¿verdad? Por su forma de tratarme, de muchos factores, y definitivamente hay una necesidad de control, ¿verdad? Para ver quién gana, cuánto puedo yo sobre la otra persona o la otra persona sobre mí, y definitivamente median muchísimas cosas en medio de por qué tal vez no quiero darle el divorcio, ¿verdad? De por qué es una forma de vengarme, de por qué no voy a querer que pueda hacer la vida con otra persona o que ella ande libre, ¿verdad? Por la vida. Y ahí ejercemos un control y una necesidad también de continuar como controlando a esa persona, poseyéndola como si fuera un objeto, ¿verdad? Y queriendo hacer o no con esa persona lo que se nos antoje. Entonces, yo he escuchado muchas frases como, no, es que él no va a hacer lo que le dé la gana, no, es que ella creyó que iba a ser muy fácil y yo no lo voy a firmar, ¿verdad? Y entramos en un proceso bastante desgastante que, como ya hemos mencionado en otras charlas, el divorcio por sí solo es una etapa de crisis independientemente de si se da de manera cordial o no. Interesante porque muchas personas dentro del ámbito, por decirlo así, derecho de familia, esto lo habíamos mencionado también en charlas anteriores, se criticaron la forma en que fue planteado el proyecto de ley y la forma en que al final fue dictaminado y aprobado, porque nuestros vecinos latinoamericanos, Argentina, Nicaragua, México, entre algunos que podemos mencionar, tienen la figura del divorcio incausado, que es solicitar el divorcio en sede judicial sin ninguna causa. Es decir, simplemente yo, cónyuge, me quiero divorciar, mi pareja no quiere, inicio un proceso judicial, el juez decreta el divorcio en la primera resolución y después se ven los temas que se llaman accesorios al divorcio, como son la pensión y otros temas como el régimen de visitas. No entiendo, sinceramente, por qué aquí no se hizo de esa manera, ¿verdad? Respetando la autonomía de la voluntad y otros principios, pero tengo el caso curioso, diría yo, de un conocido que me llama hace poco y me dice que le notificó el juzgado una demanda de divorcio por incompatibilidad de caracteres. Sin embargo, dice que él no se quiere divorciar meramente por temas religiosos. Me dice, yo sé que nosotros no estamos bien, yo sé que nosotros no nos vamos a reconciliar, pero yo no quiero firmar un divorcio por mutuo acuerdo por mis creencias, porque yo considero que el matrimonio es para toda la vida. Yo le explico que, quiera o no, posiblemente con un divorcio por incompatibilidad de caracteres, posiblemente al cabo de 6 meses, un año, van a estar divorciados. Muestra su negativa, por decirlo así, a seguir con el proceso y dice, simplemente no voy a ser partícipe del proceso. Es decir, no va a contestar, no va a participar en las audiencias, simplemente fue notificado y no va a participar dentro del proceso. No hay hijos, no hay bienes, no se está solicitando pensión alimentaria. Lo único que quieren ellos, bueno, la otra parte es que se decrete el divorcio. Obviamente, pues yo le explico, ¿verdad?, las eventualidades o lo que puede suceder dentro del proceso y me dice, sí, igualmente no voy a ser parte del proceso y simplemente en 6 meses, 1 año, 2 años, lo que dure el proceso, me daré cuenta cuando estoy divorciado. Entonces, también en muchas ocasiones donde no existen bienes gananciales, donde no existen hijos menores de edad, no hay una solicitud de pensión alimentaria, realmente es un proceso que debería llevarse de forma expedita, ¿verdad? Que no debería generar grandes tiempos de espera para ninguna de las partes. Y como bien indicado Eduardo, en la experiencia nuestra en el bufete hemos tratado de hacerle entender
a las personas que a la larga va a ser un poco más difícil, va a traer más consecuencias irse por la vía judicial en un divorcio por incompatibilidad de caracteres que llegar a un acuerdo en un divorcio por mutuo consentimiento. Realmente es bastante difícil, ¿verdad? En algún momento con el proyecto de ley se pensaba de que con esta nueva causal iba a haber una pandemia de divorcios. Porque la gente decía, hey, yo tengo ciertas diferencias con mi pareja no quiere divorciarse y me toca irme por esta causal. Lo que pasa es que todavía no, reitero, no hay claridad porque ni en el mismo proyecto de ley se definió la incompatibilidad, ¿verdad?, de caracteres. Es decir, la gente cree que puede decir, mira, llego a la casa y solo peleo con mi esposa o viceversa, y ya hay una incompatibilidad ahí. Daniel, ¿podría el juez determinar solo con un criterio de eso, con una justificación de eso, de que existe una incompatibilidad? En mi criterio creo que no, porque todas las parejas, y esto es conocido, en una relación de pareja existen los problemas, existen las discusiones, no todo es color de rosa, ¿verdad? Y obviamente los jueces de familia pues tienen esto claro, tienen claro que hay diferencias, tienen claro que siempre van a haber cosas en las que no se está de acuerdo. Pero, y por eso es que esta causal creo yo que va a generar este tipo de cosas y va a ser interesante más adelante cuando ya tengamos jurisprudencia al respecto de demandas de divorcio por esta causal que se declaren sin lugar. Va a ser interesante ver el análisis de fondo que van a hacer los jueces, porque estoy seguro que ese tipo de cosas que usted menciona, o sea, la gente lo va a solicitar por eso. Es que tuvimos 2 peleas y nos dijimos cosas que no nos gustaron y ya, quiero el divorcio. Ahí yo considero, y siendo nosotros, por ejemplo, parte de un divorcio y que esto suceda, pues obviamente nos manifestaríamos negativamente y solicitaríamos que se declare sin lugar, porque no existe, por una simple discusión, a mi criterio no existe una incompatibilidad, porque hay que recordar eso, es que imposibilite la continuación de un vínculo matrimonial. No, una simple discusión no va a imposibilitar la continuación, más bien este tipo de cosas es sano dentro de un matrimonio hasta cierto punto, ¿verdad? Ya va a llegar el punto en que si son muy constantes, si son sobre temas que también hemos hablado más adelante, que hemos hablado en otras charlas y ya se sale de tono, pues ya configura ahí tal vez algún otro causal, pero si es simplemente por eso, yo no vería razón alguna para la que un juez pueda decretar el divorcio por eso tan sencillo. Ahora, y en esto te hago una pregunta puntual a Laura. Laura, si los jueces se apoyaran en profesionales como ustedes, que muchas veces se realizan para mejor proveer, por decirlo de esa manera, usted, dentro de su profesión, podría determinar si entre una pareja existe o no existe incompatibilidad. Sí, como les estaba mencionando anteriormente, lo que se hace es un peritaje psicológico, así se llama. Generalmente lo realizan psicólogos forenses, que son los que están directamente trabajando con la parte, digamos, legal, ¿verdad?, judicial. Y consiste en aplicar una serie de pruebas para poder determinar todas las características de personalidad y identificar si existe algún trastorno, ¿verdad? Algún trastorno de personalidad, cuáles son los rasgos de personalidad que predominan en la persona, como para poder identificar cuáles son específicamente esas diferencias que se están mencionando. Porque como lo han dicho ustedes, no es nada más yo llego y yo digo, es que nos llevamos súper mal, es que ya no podemos vivir bajo el mismo techo y ya no me la soporto o ya no me lo soporto, ¿verdad? Entonces es importante poder conocer que eso no es así nomás, ¿verdad? Y no es que yo digo y me van a hacer caso. Todo tiene que estar fundamentado, esa es la gran diferencia, o sea, se pasan pruebas, se hace todo un diagnóstico, ¿verdad?,
sobre cada una de las áreas de vida de la persona, sus características de personalidad, o sea, es un análisis profundo. Y de ahí el juez se va a basar mucho, ¿verdad? Y se va a apoyar mucho en ese peritaje para que la persona pueda, para que se pueda dar una resolución. Yo creo que es un tema que se las trae, que todavía queda mucho por desarrollar, más por parte de los jueces, qué caminos van a tomar para poder determinar las incompatibilidades de personas. La jurisprudencia va a ser bastante delicada en este sentido. Sí hacer entender, y a manera de conclusión un poco, de que no es un proceso simple, no es un proceso que determino de que tengo diferencias o que no comparto muchos detalles con mi pareja y por eso voy a solicitar o voy a contratar a un abogado para presentar una demanda y que la causal sea incompatibilidad, ¿verdad? Hay que entender y muy posiblemente, diría yo, los jueces se van a apoyar muchísimo en estos todos los ponentes que cuenta el Poder Judicial para poder determinar o no la incompatibilidad. Entonces el proceso, por ende, se va a extender bastante, porque también somos conscientes y en las experiencias que hemos tenido, las citas, cuando hay participación del trabajo social o del departamento de psicología, están tardando muchísimo por la saturación que hay, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí es importante mencionar, yo creo que tenemos muy presente, uno, que no es un proceso sencillo, y dos, que muy probablemente, a como están desaturados los tribunales de justicia, el proceso de igual manera va a tardar bastante tiempo a comenzar ahora con las diferentes causales que son causales de sanción, o no necesariamente causales de sanción, sino causales de medios, pero que se llevan a nivel judicial. No sé si Daniel tiene algo que más que agregar con este tema de esta nueva causal. No, realmente creo que daría para hablar mucho por todo este tipo de cosas, pero considero que ya hemos abarcado lo principal. Ahora que usted mencionaba, pues causal de sanción y demás, también para ir entrando un poquito en el resumen o lo que se habló también en la segunda charla, pues estos temas de causal de sanción y causal de remedio se las traen también en muchas ocasiones. Las parejas o uno de los cónyuges comete algún acto que configura causal sanción y muchas veces tal vez no están conscientes de ello o lo que ello podría representar a nivel económico, más que todo, ¿verdad? Las principales, diría yo, causales que existen o por las que la gente, las parejas más se divorcian, podríamos decir que son el divorcio por mutuo consentimiento, ¿verdad? Que es la causal por excelencia, la sevicia y el adulterio. Yo creo que estas tres son las causales más recurrentes, junto con también la de separación de hecho, ¿verdad? Que la separación de hecho creería yo que vendría a la baja con la incompatibilidad de caracteres, ¿verdad? Porque mucha gente lo que tiene que hacer es esperar los 3 años de la separación de hecho para poder solicitar el divorcio. Entonces creo que esta causal va a venir muy a la baja con la incompatibilidad de caracteres. El divorcio... Daniel, permítame hacer un paréntesis en el tema de la separación de hecho. Nosotros, por el conocimiento y la experiencia que hemos tenido, muchas personas piensan que al haber separación, si se puede considerar abandono. ¿Cómo podríamos tratar ese tema? Porque muchas veces la gente dice, mira, y si me acusan de abandono de hogar cuando me estoy separando, entonces a la gente le confunde muchísimo ese tema. Claro, en ese tema hay que tomar muy en cuenta que el abandono de hogar no es simplemente irse de la habitación conyugal o familiar, ¿verdad? No es simplemente, me fui, entonces ya eso configura abandono. Hay dos características que deben necesariamente estar
¿verdad? Para configurar abandono de hogar, que es que el abandono debe ser voluntario, ¿verdad? No es como que mi cónyuge me dice, se tiene que ir, y luego esa persona que lo echó de la casa alega que fue abandono de hogar, ¿verdad? Tiene que ser voluntario, una decisión unilateral, que yo me vaya de la casa, y tiene que ser un abandono voluntario y malicioso, ¿verdad? Eso es muy importante a la hora de poder determinar qué es abandono de hogar. Que es con la intención, a ver, malicioso, ¿por qué? Porque es con la intención de hacer daño, ya sea emocional o patrimonial o de cualquier otra índole, al cónyuge al que estoy dejando en la casa, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, es a la hora de demostrarlo en un proceso judicial, pues sí tiene que haber esas dos características de voluntariedad y de malicioso para que pueda configurar como abandono de hogar. Ahora, si la pareja llega a un acuerdo de que sí, lo mejor para nosotros es que nos separemos, mira, váyase usted, me voy yo, ahí no hay nada de malicioso, simplemente es un acuerdo. Ha sucedido que eso sucede y luego una de las partes alega que hay abandono de hogar, y ya ahí pues vendrán los diferentes medios de prueba a demostrar lo contrario, pero esa es la principal diferencia, ¿verdad? Entre irse de la casa, digamos que consensualmente, o ya un abandono de hogar per se. Laura, me imagino que muchos de sus pacientes llegan alegando que mi marido o mi mujer abandonó el hogar, cuando en realidad es un tema de separación. Y literalmente lo que dicen es, o le puse las bolsas en la puerta, o agarró todo y se fue, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones cuando buscan la consulta es, tengo mucho susto porque, lo que ahora estaba mencionando Daniel, no sé si me pueden acusar de abandono de hogar, no sé si estoy procediendo bien, o al contrario, ya me quiero ir, ya quiero salir de la casa, es insoportable la convivencia bajo el mismo techo, pero no sé qué consecuencias podría tener el irme, ¿verdad? Porque la gente maneja muchos mitos también alrededor de esto que estamos conversando, ¿verdad? Legalmente no les queda como muy claro, ok, si yo me voy van a decir que abandoné el hogar, si yo agarro todas mis cosas y ya vienen y no encuentran nada mío, entonces eso va a ir en contra y me va a perjudicar en un futuro, ya sea como si hay hijos, ¿verdad? Para poder verlos, para es que, como siempre hemos dicho, este tema es súper amplio, ¿verdad? Pero también como para las visitas, para la dinámica que se vaya a dar en la relación. Como les dije anteriormente, esta etapa de separación y divorcio definitivamente es una etapa muy crítica, es una etapa que conlleva muchísimas emociones, independientemente la persona diga que está deseando divorciarse o no. Es una etapa, ¿verdad?, en donde definitivamente hay experiencias muy dolorosas y traumáticas por ambas partes, por lo que se ha vivido en los años de matrimonio, por lo que se ha vivido en el último tiempo cuando decidieron divorciarse, o porque la otra persona tiene la posición de que no quiere divorciarse y se hace resistente, ¿verdad?, a que se dé esta disolución del matrimonio, y ahí se entra en una etapa psicológicamente y emocionalmente muy desgastante, ¿verdad? Definitivamente con la separación y con el divorcio se ven suspendidos, ya sea temporalmente o concluidos definitivamente, muchos sueños y proyectos que se habían pensado en términos de pareja y familia, ¿verdad? Y viene todo un mundo de situaciones nuevas, ¿verdad? La mayor parte de las personas que yo he atendido en estos años que se han divorciado de manera repentina me han dicho, a mí me hubiera gustado haber buscado ayuda, y que el proceso de divorcio, tal vez no era que no nos íbamos a divorciar, pero que el proceso de separación y divorcio se haya dado de una manera más favorable
para ambos y para los hijos en el caso de que existan, ¿verdad? Y no habernos hecho tanto daño en ese proceso, porque hay parejas que sí se hacen muchísimo daño en el proceso de disolución de matrimonio, pero tenemos que sumarle todos los años anteriores que traían lastimándose también, ¿verdad? Entonces es fuerte todo esto y no es como nada más tomárselo a la ligera, ¿verdad? E impacta a nivel social, a nivel familiar, ¿verdad? Las familias, muchas personas dicen, es que me divorcié de él, de ella, pero yo quiero mucho a su familia, yo quiero mucho a mis ex-suegros, ¿verdad? Yo tengo una muy buena relación con mi excuñada y eso también influye mucho en la solución que se vaya a dar la dinámica de esta pareja que se está disolviendo. Sí, complicadísimo. Sí. Bueno, Daniel, continuamos ahí un poquito con el repaso de las causales. Bueno, como mencionaba, las principales ya, separación de hecho, que igual es una causal llamada causal remedio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienen a remediar una situación y no hay ningún culpable o a ninguno de los cónyuges se le atribuye algún acto o algún hecho específico que haya originado o que haya detonado la disolución del vínculo matrimonial. Al igual que la causal de divorcio por mutuo consentimiento, que también viene siendo una causal remedio, esa es la causal remedio por excelencia, por decirlo así, porque pues ahí hay una voluntad de ambas partes de poder disolver el vínculo. Ahora, ya donde viene un poquito más la contención y demás son en las causales sanción, ¿verdad? Que aquí es donde, como habíamos explicado anteriormente, en las causales sanción es donde vienen a decir, ok, aquí hay un cónyuge que es culpable de la disolución del vínculo. Hay alguno de ustedes dos que hizo o cometió un acto que es atribuible para la disolución del vínculo, ¿verdad? Las dos causales sanción por excelencia son la de sevicia y la de adulterio, ¿verdad? El adulterio, pues es más que claro, ¿verdad? Cuando alguno de los cónyuges comete alguna infidelidad. Acá es también un tema de jurisprudencia y saber cómo poder fundamentarlo, ¿verdad? Porque un adulterio, una infidelidad no es simplemente un acto físico de un cónyuge con un tercero, ¿verdad? Se han otorgado divorcios o se han declarado con lugar divorcios por la causal de adulterio en muchas ocasiones por mensajes de texto entre un cónyuge y un tercero, mensajes de texto constantes, amorosos, ¿verdad? Eso es configurado también o configura la causal de adulterio, porque muchas veces las personas piensan, es que no, como dicen popularmente, no me ha dado vuelta, entonces no puedo optar por la causal de adulterio, pero en muchas ocasiones también ese adulterio o esa infidelidad emocional también configura la causal de adulterio. No sé, Laura, si en su experiencia profesional ha llegado a ese tipo de casos donde dicen, es que como no me ha dado vuelta físicamente, no he estado con otra persona físicamente, piensan tal vez que no es un adulterio. Sí, correcto. Se dan muchas situaciones confusas y ambivalentes al mismo tiempo, más actualmente con la tecnología, ¿verdad? Los chats, las conversaciones, fotos, ¿verdad? Y diversos contactos que se pueden tener. Pero bueno, vamos a ver, definitivamente este proceso de divorcio en algunas parejas puede ser el resultado de un extenso recorrido de eventos conflictivos, ¿verdad? De situaciones de estrés prolongadas y de deterioros crónicos de la relación. Y que entonces este tipo de mensajes que se encuentran, ese tipo de chats por ahí, ¿verdad? O de fotos, y podemos poner más ejemplos, vienen a hacer que pueda también sobrevenirse una decisión precipitada, ¿verdad? Ya sea porque tienen ese contacto indirecto
¿verdad? Que para algunas personas es definitivo. O sea, si tiene chat, si tiene fotos con otra persona, entonces ya no hay nada que hacer. O el caso más extremo, que es que ya tenga una relación, ¿verdad? Física y establecida con alguna otra persona. Ajá. Y entonces, esa decisión precipitada puede verse como una medida a la que se recurre sin haber intentado agotar otras opciones para resolver las dificultades y procurar, pues, acuerdos plausibles, ¿verdad? Y no se dan. Entonces se entra en un deterioro y en una toma de decisiones que en muchas ocasiones son por impulsividad, son porque hay mucho enojo, son porque el estrés se ha acumulado tanto que es la forma en la que yo creo que se me va a solucionar todo, ¿verdad? Y en muchas ocasiones hay muchas cosas ahí conflictadas y convulsas y mezcladas que no se logran identificar bien y que se procede definitivamente. Yo conozco muchos casos de parejas que se han divorciado de una forma precipitada por mutuo acuerdo, por alguna situación de estas, y que hoy por hoy están nuevamente casados. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque después de haber firmado, pues se caen en cuenta después de ese proceso, porque claramente con todo lo que sucede hay una etapa de shock, ¿verdad? Hay una etapa de qué está pasando. Yo jamás pensé que esto podía ser posible o que mi matrimonio se iba a caer, se iba a derrumbar, que íbamos a dejar de ser familia. Y de repente cuando les cae todo eso en la realidad, entonces es ahí donde buscan ayuda. Ya habían firmado el divorcio y luego pues vuelven a casarse, por ejemplo. Ese es un ejemplo de todo un proceso que se da rápidamente por impulsividad, ¿verdad? Por todo eso que se está sintiendo en un momento. Ya para entrar en la última causal más conocida y que es causal sanción también, que es conocido como la sevicia, lo habíamos también tocado en la segunda charla. La sevicia, y mucha gente no entiende tal vez por el nombre, porque no es algo común. La sevicia son actos, ya sean físicos, psicológicos, patrimoniales, sexuales incluso, que un cónyuge hace sobre el otro o la otra con la intención de herir, con la intención de dañar al otro, ¿verdad? Puede ser un acto esporádico, puede ser a través del tiempo varios actos o situaciones que tengan esa intención, ¿verdad? Esa intención de hacer daño, esa intención de herir, esa intención de hacer sufrir a la otra parte. Obviamente esto configura una causal sanción porque quien realiza este acto, pues lo tiene claramente la intención de hacer daño a la parte. Lo habíamos hablado en la segunda charla, la causa o la consecuencia principal, diría yo, de ser cónyuge culpable en una causal sanción es que, por un lado, pues pierde el derecho, por decirlo así, de poder solicitar pensión alimentaria, y el cónyuge inocente automáticamente adquiere el derecho de poder cobrarle pensión alimentaria, dependiendo ahí de las situaciones que se den en esos temas de pensión, que pues ya serán tema de otra charla. Pero esas son las consecuencias de ser encontrado cónyuge culpable en una situación de estas, ¿verdad? Que es muy importante pues tomar en cuenta en el caso de que se configure una causal sanción. Ok, yo creo que bueno, el tiempo nos gana muchas veces. Yo creo que el repaso ha sido, no sé si Laura quisiera ahondar algo más en el tema de estas diferencias entre causales sanción y causales remedio que establece el Código de Familia, sino como para dar un poquito ahí de conclusiones y ver si alguno de los participantes en esta charla pues tiene alguna consulta que
nos la vayan a realizar. No. Creo que por el momento no. Daniel, tal vez para ir recapitulando un poquito el tema de conclusiones, queda bastante claro cuáles son las consecuencias de una causal sanción y una causal remedio. Lo que tal vez sí vale la pena rescatar es que, no importando cuál sea la causal, hay aspectos que deben de considerarse dentro de un matrimonio que son los aspectos indispensables, y en este caso pues los enumero rápidamente, que es un tema de si hay hijos, si esos hijos son menores de edad o mayores de edad, si va a existir algún tipo de pensión para los hijos menor o mayor de edad, porque también tenemos un tema que no vale la pena ahorita andar, bueno, no es que no vale la pena, o sea, sino es que no tenemos el tiempo suficiente para ahondarlo, que es el tema de la pensión alimentaria para los hijos, el tema de si cumplen los 18 años, el tema de si están estudiando, el tema de si están estudiando y están llevando los créditos necesarios, en fin, hay un tema ahí que podríamos tomar por una charla de inicio a fin. Está el tema también que se debe de establecer la pensión de un cónyuge hacia el otro. Está el tema también del régimen de visitas en caso de que existan niños, el tema de custodia, de educación. Y por último, el tema que generalmente genera mayor conflicto, que es el tema de los bienes gananciales, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí sí vamos concluyendo, porque creo que ya el tema de divorcio lo estaríamos cerrando con esta causal, entonces como para que nos haga un poquito de énfasis sobre ese punto que debe considerarse en cualquier tipo de divorcio, o cualquier causal de divorcio que se vaya a llevar. Claro, en cualquier tipo o como dice usted, en cualquier causal de divorcio, ya sea remedio, sanción, sea por mutuo acuerdo, sea en sede judicial, hay que tomar en cuenta todos esos aspectos. Y si existen hijos menores de edad, ahí va a haber un tema de, ok, ¿con quién va a vivir? ¿Quién va a tener la guarda? Lo que es conocido como la custodia. En muchas ocasiones se puede hablar de una custodia tal vez compartida si los cónyuges o excónyuges van a vivir pues en una distancia relativamente cercana. Se puede hablar de una custodia compartida, unos días con vos, otros días conmigo. Pero si no, sí hay que definir una custodia fija, y con esa custodia o con la definición de quién se va a encargar de la guarda de las personas menores de edad, viene un tema también del régimen de visitas, o lo que ahora se conoce como régimen de interrelación familiar, que no es solamente, bueno, yo los tengo acá en la casa, venga a ver a los hijos, ¿verdad? No, ahí el término se amplió del régimen de visitas al régimen de interrelación familiar, precisamente por eso, porque la interrelación que deben tener las personas menores de edad con su padre o con su madre, y además con la familia de su padre y de su madre, ¿verdad? Con los abuelos, con los tíos, los primos. Entonces hay que definir dentro de un divorcio por mutuo acuerdo, se define pues en conjunto, ¿verdad? Y en el caso de un divorcio en sede judicial, pues la parte que solicita el divorcio hace una propuesta de un régimen de interrelación, y la parte demandada pues será la encargada de decir, ok, no estoy de acuerdo con esto, propongo esto otro, o en ese caso podría estar de acuerdo con simplemente el régimen de interrelación familiar, ¿verdad? Entonces, son aspectos a tomar en cuenta cuando hay hijos, pues como indica Eduardo, el tema de la pensión alimentaria a favor de hijos menores de edad, a tomar en cuenta hijos mayores de edad que estén estudiando, con una carga académica adecuada, ¿verdad? Según lo que indica la normativa, hasta los 25 años. Y también un tema que también a veces se las trae en esto del divorcio es la pensión entre cónyuges, ¿verdad? La pensión entre cónyuges, que si tengo derecho, que por qué un cónyuge tendría derecho a que después de que se termine el vínculo matrimonial seguir recibiendo una cantidad de dinero X, ¿verdad? Para mantener un estilo de vida dentro de las posibilidades, ¿verdad? Posiblemente dentro de eso vamos a estar ahondando en charlas futuras, pero sí es un tema también a tomar en cuenta.
Y la mayor traba, diría yo, en procesos contenciosos o en procesos de sede judicial, que es la distribución de los bienes gananciales, ¿verdad? Hay parejas que pues tienen un haber ganancial muy grande, que pues tienen muchos bienes que consiguieron en conjunto, y la distribución de esos bienes muchas veces es complicado porque hay no solo un apego económico a los bienes, sino también en muchas ocasiones hay apego sentimental a los bienes, ¿verdad? Y hemos visto casos de que se pelean hasta por quién se deja la vajilla que le regaló la tía, ¿verdad? Entonces, en esas ocasiones hay que tener mucho tacto, se debe tener mucha apertura de las dos partes, pero sí es un aspecto importantísimo a tomar en cuenta a la hora de un divorcio, ya sea por cualquiera de las causales, ya sea en sede judicial, ya sea en sede notarial, en un mutuo acuerdo, pero en cualquier tipo de divorcio, todas estas situaciones deben quedar arregladas o acordadas entre las partes o bien por un juez. Laura, ¿qué decir en estos temas? Dificilísimos, porque me imagino que cuando usted pues brinda sus servicios, el tema a veces se vuelve una cizaña en contra del otro, se convierte en un juego de poder, y tal vez hay una parte que no acepta el divorcio, entonces si me va a dar el divorcio, yo le voy a sacar hasta lo último, me tiene que pagar una pensión de lo que yo quiero y me tiene que dar los bienes. ¿Cómo llevar un proceso de esos? Porque yo creo que en este caso no se trata nada más de qué manera podemos tratar a la persona, sino de hacerla caer en razón, ¿cierto? Sí, bueno, es que es un proceso bastante complejo, es muy, muy complejo. A mí me encantaría poder decirles tantas cosas que pueden pasar para que definitivamente lo que primero se le recomienda, o lo que primero les recomendaría yo a la pareja es que por favor primero se sometan a un proceso de asesoría, ¿verdad? Tanto legal como psicológica, que haya un acompañamiento profesional que les permita valorar las posibilidades de superar los problemas y, bueno, ver si podrían reencontrarse en el vínculo conyugal, y de no ser así, pues ver cuáles son las vías más sanas, ¿verdad? Menos impactantes para poder resolver el divorcio de una forma más amigable, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Hay muchos factores que intervienen, ¿verdad? Obviamente es indispensable que ambos miembros de la pareja deseen someterse a ese proceso, ¿verdad? Y entender que hay momentos en que no podemos tomar decisiones con ligereza y bajo estados emocionales de inestabilidad que generalmente se dan en momentos cuando nos damos cuenta de alguna situación, por ejemplo, extramatrimonial, o de alguna situación también se han dado casos de que la pareja no sabía de negocios o de situaciones en las que la otra persona estaba metida y lo toma por sorpresa, ¿verdad? Y podríamos poner muchísimos ejemplos. También hay casos de parejas separadas que llevan años de estar separadas, pero que no se logran poner de acuerdo en muchas cosas y no logran continuar con su vida en ningún área porque se sienten estancados, ¿verdad? Al estar separados no resuelven nada, y eso influye y dificulta también el poder desarrollar una vida pues estable, ¿verdad? Entonces hay muchos elementos ahí importantes. Y bueno, pues para las parejas que tienen hijos, ¿verdad? Hay todo un proceso también que involucra un sano divorcio, por decirlo de alguna forma, para que los hijos no se vean impactados de manera negativa, ¿verdad? Porque muchas veces se divorcian de la pareja, pero también de los hijos, ¿verdad? Como una forma de revancha, como una forma de desquitarse con la otra persona, o los hijos empiezan a ser como mensajeros,
¿verdad? Y eso pues tampoco es la idea porque los estamos lesionando a ellos y los estamos impactando de formas que realmente no merecen. Ellos no tienen pues arte ni parte en lo que está sucediendo, ¿verdad? Es un asunto meramente de la pareja. Eh, y pues los efectos del divorcio son muchísimos. No, un tema extenso que podría uno estar conversando y conversando, ¿verdad? Todas las posibilidades que se pueden presentar en un proceso de estos. Cada caso siempre es súper particular. En esto, la jurisprudencia tiene que ser vasta y extensa en ese sentido, porque no es como una línea que porque sea esta causal se resuelve de esta manera, ¿verdad? Siempre hay situaciones muy particulares dentro de cada pareja que debe considerar, que debemos considerar nosotros dentro de una asesoría y que debe considerar al final el juez, ¿verdad? Entonces, creo que es un tema muchísimo extenso que podríamos continuar hablando, pero por temas de tiempo se nos complica. Aquí quisiera hacer énfasis en una pregunta que nos hace Marianela, con un tema quiero que ahondemos un poquito más en el tema de separación de hecho y separación judicial. Y nos explica un caso hipotético real de una pareja que lleva 8 años de separada y que uno de ellos quiere divorciarse, pero el otro no, porque no se ponen de acuerdo con el bien ganancial existente. Y la pregunta en concreto va en el sentido si esos 8 años son válidos para poder interponer el proceso de divorcio basados en la causal de separación de hecho. Entonces, tal vez Daniel ahí que le responda ahí detalladamente. Claro, sí, aquí vi la pregunta de doña Marianela, muchas gracias. En realidad, el proceso de separación de hecho, los años o el tiempo se empieza a contar desde la efectiva separación de la pareja, ¿verdad? Desde el momento en que se separan, digámoslo así, físicamente, ¿verdad? Entonces, esos 8 años, pues, constituirían en definitivo el plazo mínimo, digamos, por ley, que son 3 años. En este proceso de divorcio se van a ver todos los aspectos que antes mencionamos, ¿verdad? Si tienen hijos menores de edad, ahí se ve lo respectivo de la guarda, crianza, educación, régimen de interrelación familiar, pensión alimentaria, y aquí mismo, dentro del proceso de divorcio, se va a ver el tema de los bienes gananciales. Ahora, el tema de los bienes gananciales, pues podría ser consensuado entre las partes, ¿verdad? Si ya definitivamente, porque el proceso de familia es muy flexible en ese aspecto y se puede llegar a una conciliación en cualquier etapa del proceso, ¿verdad? No es como cualquier otro proceso, qué sé yo, en otras materias, que hay una etapa de conciliación y si ya ahí, ¿verdad? En cualquier momento se puede solicitar incluso audiencias de conciliación, espacios para poder llegar a acuerdos. Sin embargo, si ya definitivamente las partes no llegan a un acuerdo en cuanto al bien, va a ser el juez quien tome una decisión sobre el bien. Normalmente lo que se hace es que el dicho bien se pone a la venta, ¿verdad? Y el 50% del valor neto de las ganancias de la venta de ese bien, pues 50-50, luego de haberse pagado cualquier deuda, si existiera alguna deuda sobre el bien, pues se pagará. Pero definitivamente en este caso en particular que nos comentan, el proceso de divorcio por separación de hecho se puede iniciar de una vez y ya pues con esos 8 años pues tendrían más que suficiente el plazo por ley y ya lo demás pues ahí se va viendo dentro del proceso, pero sí todo dentro del mismo proceso. No sé si doña Marianela le queda clara la respuesta. Sí. Un placer. Bueno, creo que con esto vamos dando por terminada nuestra tercera charla en cuanto al tema de divorcio. Quisiera agradecer enormemente a todos los que nos han acompañado en esta y a los que nos han acompañado en las otras dos. Vamos a estar compartiendo el video de la charla. Tenemos los contactos de cada uno de los que se inscribieron. No sé por qué razones hubo
bastante cantidad de gente inscrita y me imagino que por cuestiones de trabajo u otras razones no pudieron estar presentes. Entonces vamos de igual manera a compartirlos a todos aquellos que se inscribieron. Y de igual manera hacerles de conocimiento de que vamos a seguir impartiendo charlas en temas de derecho de familia y en algún momento vamos a poner en práctica un tema de tratar de dar ciertas capacitaciones o asesorías por estos medios en algunos momentos, digamos, mensualmente. Entonces, ahí le estaremos comunicando y haciendo llegar las indicaciones de lo que estaremos impartiendo próximamente para que ojalá nos puedan seguir acompañando. De nuevo, agradecerles por la participación y que tengan un excelente día.